¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde TV UNAM para darles a conocer a ustedes todas las acciones y las recomendaciones que se generan desde nuestra universidad para afrontar de mejor manera esta contingencia. Este programa lo empezamos reflexionando precisamente sobre la importancia de mantenernos activos en todos los sentidos. Sabemos que pues algunas actividades ya se han comenzado a reactivar, sin embargo son muchísimas las personas que continúan desde casa haciendo distintas actividades, distintas labores, lo que incrementa el sedentarismo, lo que incrementa la falta de actividad y lo que trae como consecuencia pues otros malestares al cuidado de nuestra salud en general. En nuestra entrevista de hoy hablaremos de cuál es la situación en México de los mexicanos a raíz precisamente de esta falta de actividad como causa de otros padecimientos tales como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Además tenemos temas de ciencia, seguiremos hablando de educación, tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más. Comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde bueno, ya han sucedido ya más de 6 meses desde que se registró el primer caso de COVID-19, lo que ocurrió el 28 de febrero pasado, y bueno, desde entonces se han registrado ya casi 600,000 personas contagiadas con la enfermedad de COVID-19. Vamos con este resumen inicial. Y a nivel de la ciudad, pues estamos haciendo algo fundamental, que es definir cuáles son los proyectos prioritarios. La ciudad requiere que sigamos pensando en el futuro. Necesitamos atender la pandemia, la emergencia, pero necesitamos también pensar en el futuro de la ciudad. Como podrán ver, durante la pandemia se han incorporado más de 150,000 jóvenes adicionales. Esto ha sido una herramienta fundamental, sobre todo para aquellos jóvenes que producto de la pandemia y de la suspensión de las actividades laborales perdieron su empleo. Otro elemento importante de avance necesario para poder garantizar que todos los pacientes con COVID-19 puedan ser atendidos en algún hospital de la Red Pública Nacional de Atención a la Salud es el recurso humano. Hasta el día de hoy se han asignado 20,743 recursos humanos para la salud. El propósito de la vacunación contra influenza en el mundo entero no es limitar la transmisión de la influenza. El propósito es proteger contra la enfermedad grave a las personas que tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave. ¿Quiénes son? Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, tabaquismo, etcétera. Y en el caso de la influenza, a diferencia de COVID, también niños menores de 5 años. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. De manera específica destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina. Cada vez se hace más evidente, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, la necesidad de evaluar y de atender todos esos padecimientos, todas esas enfermedades que siguen estando vigentes y que quizás se han descuidado precisamente por la atención que se le ha puesto a esta pandemia, a la enfermedad de COVID-19. Esto lo comunicó hace unos días la Organización Mundial de la Salud y pidió pues a todos los países precisamente guardar un equilibrio y atender todas las enfermedades que se registran en cada uno de los países. Vamos enseguida con un resumen de lo que ocurre a nivel internacional. Rusia supera el 1,000,000 de casos de COVID-19. Con 4,729 nuevos casos en las últimas 24 horas, su recuento se eleva a 1,048,000 infecciones. La posible vacuna COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, por la que México ha apostado, inicia hoy una prueba masiva fase 3. India se convierte en el tercer país con más muertos por COVID-19 al superar los 64,400. En España, el virus se está propagando mucho más rápido que en cualquier otra parte de Europa.
El resurgimiento se atribuye a las restricciones más flexibles que en otras partes del continente. En Berlín, Alemania, después de que miles de manifestantes sin mascarilla protestaran en contra de las restricciones por coronavirus, la capital ha impuesto el uso obligatorio del cubrebocas para tumultos con más de 100 participantes. Estados Unidos supera la marca de los 6 millones de casos. Canadá acordó la compra de 76 millones de dosis de una posible vacuna desarrollada por Novavax y 38 millones de la propuesta por Johnson & Johnson. México suma 599.560 casos y 64.414 muertes por COVID-19. En Wuhan, el primer epicentro del coronavirus, más de 1 millón de estudiantes y profesores han regresado a las escuelas. En la región de los lagos, en Nigeria, las escuelas abrirán a partir de hoy a medida que disminuyen los casos de COVID-19. En la zona de guerra de Gaza, Israel y el grupo palestino Hamas han acordado dejar de bombardearse mutuamente para evitar la propagación del coronavirus. Filipinas permite la reapertura parcial de gimnasios y peluquerías en Manila. Y durante todas estas semanas, las respuestas del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos han hecho conscientes de la importancia que tiene la participación, la buena actitud y, por supuesto, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud y al mismo tiempo cuidar a los demás. Hoy, entre otras cosas, nos habla de las posibilidades de volver a contagiarnos con la enfermedad de COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Nos dicen, si alguien viene a visitarme, ¿lo debo desinfectar antes de que entre a mi casa? No, las personas no deben de ser desinfectadas. Eso es lo que hacemos con una superficie inerte, una mesa o las manijas de las puertas, etc. Las personas debemos protegernos siguiendo las recomendaciones de antes. Asegúrese que sus visitas se laven muy bien las manos, mantenga una sana distancia con ellos y, si es posible, que todos usen su mascarilla. Otra pregunta. Yo tuve síntomas de COVID hace 3 meses. ¿Me puedo volver a infectar? Bueno, si tuvo síntomas de COVID y no se le diagnosticó la enfermedad, probablemente no la tuvo. Si se confirmó que tuvo la COVID-19, probablemente ahora ya está protegido. En cualquiera de los dos casos, es mejor asumir que todavía se puede volver a infectar, porque no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Entonces, sea cual sea la situación, es mejor seguir aplicando las recomendaciones de siempre. Lavarse las manos muy bien, usar mascarilla todo el tiempo, sin tocarse la cara y mantener una sana distancia con otras personas. Sigámonos cuidando todos. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muchas gracias y muchos saludos desde este estudio. Y bueno, durante los últimos años en América Latina se ha registrado que las mujeres son el sector de población con menor movilidad. Sin embargo, el sedentarismo no identifica ni sexo ni edad. Para hablar precisamente del sedentarismo en tiempos de pandemia, esta tarde me da muchísimo gusto saludar al doctor Mauricio Ravelo Izquierdo, quien es especialista en fisioterapia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Es también doctor en pedagogía y maestro en gestión deportiva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y un gusto que esté con nosotros en este espacio de TV UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y aquí encantado de participar y de estar con ustedes tratando de cooperar en todo esto que va en relación a la pandemia. Por supuesto que ese es nuestro objetivo en este espacio, dar información que nos permita no solamente saber, sino actuar responsablemente. Y pensando en el tema del sedentarismo, pues empecemos por ahí. No es solamente un mal hábito, no es solamente un hecho que está sucediendo durante la pandemia, es un padecimiento que tiene una larga historia. Comencemos definiendo qué es exactamente el sedentarismo, cómo se identifica. Bueno, el sedentarismo es precisamente no realizar algún tipo de actividad física que permita tener beneficios en pro de lo que viene siendo la salud. Sí, existen muchas clasificaciones de sedentarismo.
pero guiándonos por el nivel de actividad física que se tiene, el sedentarismo, para poderlo ejemplificar en diferencia de lo que es la inactividad, el sedentarismo es estar viendo televisión todo el día, no pararse de un sillón, deambular lo mínimo indispensable en casa, no salir ni siquiera a realizar ciertas actividades de una ligera actividad dentro de la casa, como es limpiar, como puede ser estar realizando alguna actividad en cocina, vaya, es estar verdaderamente en un lugar con un exceso de reposo durante varias horas al día. Esto pudiera manejarse como lo que es el sedentarismo. ¿Sí? Este sedentarismo, tal como lo mencionas ahorita, Rosa, pues no es una situación nueva, sí se ha incrementado por el efecto de la pandemia, pero es más que nada un estilo de vida de mucha de la población en la actualidad, ¿sí? De acuerdo a todos los avances tecnológicos y a la poca educación en educación física y actividad física, las personas en general dejan de hacer cosas demeritando por completo el proceso de activación física. ¿Sí? Entonces, ahora con la pandemia, el estar enclaustrados en casa, básicamente, el no salir durante los primeros meses, ahorita que ya cambió el semáforo, existe un poquito más de movilidad, que la cual tiene que ser muy cuidada. Bueno, estos 3-4 meses aumentaron estos procesos de sedentarismo en una forma exponencial, lo cual, bueno, va a estar ocasionando una serie de problemáticas en salud muy grandes. Mencionando algunas, por ejemplo, que nosotros vemos mucho en fisioterapia, el estar precisamente en lo que son elementos tecnológicos, como puede ser una computadora. Ahorita lo estamos empleando para podernos comunicar, ya que no pude estar yo allá con ustedes, pero de esta forma nos podemos comunicar y es un espacio en tiempo adecuado de poderme estar sentado y sin mayor problema estar platicando con ustedes. El problema es cuando la gente abusa. Por ejemplo, todas las gentes que se pueden estar por horas, ya sea por placer o ahorita con el home office, que se quedan mucho tiempo en la computadora, empiezan a ocasionarse un sinnúmero de problemas en salud, ocasionados sí por el sedentarismo que otorga el estar frente a un gadget como este tipo y por la necesidad también que se va. Muchas de las patologías que ahorita se van a empezar a remarcar dentro de lo que son sistemas osteomusculares van a ser problemas de cuello, así como problemas de manos probablemente, ¿sí? En algún momento tuve la oportunidad de también tener una participación con ustedes en la Gaceta, en la universidad, en el cual hablábamos de lo que es el problema de WhatsApp, que se pueda llegar a tener en exceso una WhatsAppitis, que no es más que una tenitis de Kerbein, o igual problemas de lo que viene siendo síndrome del túnel del carpo, que son de las dos más frecuentes que se van a dar ahora que esto se ha incrementado en una forma. Pero sí, el sedentarismo es un estilo de vida ocasionado por la falta de educación y que va a tener muchas consecuencias ahorita con el exceso que se tiene en casa por necesidad propia de la pandemia. Exactamente, doctor. Pensando en este estilo de vida, le quería preguntar si es una cuestión, digamos, casi de época, de tiempo, porque pues las necesidades ahora se ven muchas veces resueltas de muchas maneras y entonces no tenemos como necesidad de salir, de hacer mucho movimiento. ¿Cómo identificar este problema del sedentarismo, de la falta de actividad, de acuerdo en un mapa de tiempo? ¿Cómo ubicarlo? ¿Cómo ha sucedido a lo largo de la historia este tema? Pues mira, yo creo que todo esto se ha ido sí aumentando por el estilo de vida que va relacionado, uno, con la tecnología, pero también hay otros factores que también ya han impactado un poquito en este sedentarismo. El que las familias, la misma gente ya no tienda a salir por problemas de seguridad, por situaciones de no poder jugar fuera de la casa. Vaya, este tipo de cosas que ya tienen algunos años en relación a lo que es el aumento de inactividad, que se fue pasando de esa inactividad de leve a un sedentarismo ya completo con el uso de todo este tipo de cosas. Hay muchos niños que en la actualidad pues no salen de las casas y se la pasan muy a gusto frente a una pantalla viendo desde algún tipo de programa. Ahorita el Netflix es una situación sí de mucha recreación, tiene muchas posibilidades para estar a gusto, pero mucha gente se puede estar, digo, a lo mejor exageraría con la cantidad de horas que voy a decir, pero yo creo que arriba de 12 horas pueden estar viendo Netflix y esto no lo hacen
una sola vez a la semana, sino se va dando a veces 4, 5, 6 veces a la semana, que ahorita se ha aumentado con la pandemia, junto con todo el exceso de estos gadgets. Pero yo creo que sí, este sedentarismo ha tenido un mayor impacto a raíz de estas dos conjunciones. Uno, sí, de cierta forma, la no seguridad que pueda llegar a existir por completo saliendo de la casa, y el otro, pues sí, estos elementos que han llegado a recrear al ser humano sin tener necesidad de salir y que pueden estar manejándose en mala forma. En ningún momento son malos, simplemente es el exceso, como en todo en salud, y todo lo que se va dando es el exceso. Sí, el exceso que aquí, bueno, ya sí puede ir dando ciertos síntomas, lo que viene siendo el sedentarismo, que bueno, en gente que ya lo empezaba a tener cambios metabólicos, osteomusculares, cardíacos, respiratorios, tiempo atrás, ahorita se van marcando un sinnúmero de enfermedades. Hablar de algunas enfermedades que puedan diagnosticarse dentro del sedentarismo, pues bueno, múltiples, ¿no? Desde hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes. Ahora, síntomas evidentes pues son cambios del estilo de vida de la persona que permanezca inactiva. Tendríamos que hacer ya toda una serie de elementos fisiológicos, médicos, para poder determinar todos los cambios que va otorgando el sedentarismo y se pueda diagnosticar como tal. Pero poner un tiempo, vaya, yo creo que tendríamos que ver cuál es el tiempo necesario para que exista salud de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, todo lo que rige, que son los mínimos para mantener una actividad física mediana, de la cual ahorita platicaremos. ¿Cuál es, ya que lo menciona, cuál es esa actividad física mediana? Porque considerando pues la situación actual, es normal que estemos mucho más tiempo en casa, que no salgamos, digamos, ni siquiera para subir al carro, esos pasitos que das para bajar, para subir las escaleras, son cosas que no se pueden hacer porque estamos, digamos, terminando este confinamiento. ¿Cuál es la actividad mediana que debemos realizar aún a pesar del confinamiento, doctor? Okay. Bueno, voy a partir de una clasificación muy sencilla y creo que ahí va a quedar todavía mucho más clara la división de todos estos. El sedentarismo, vamos a ejemplificar el estar viendo televisión acostados en un sillón, acostados en una cama, en una silla. Esa es una actividad sedentaria, la cual conforme se va aumentando el tiempo va teniendo mayores problemas. Luego viene el proceso de inactividad física ligera, que es, por ejemplo, que te pares del sillón y vayas y prepares algún tipo de alimento en la cocina, que a lo mejor hagas alguna labor de limpieza en la casa, una situación mínima en la cual ni siquiera exista un aumento fisiológico de las reacciones fisiológicas del ser humano, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración. Ya una actividad media ejemplificaría dentro de una casa empezar a mover, por ejemplo, o arreglar un closet, mover cosas de arriba para abajo, maletas, hacer un jardín, lavar un coche, hacer un tipo de limpieza más exhaustiva en la casa, el subir y bajar escaleras si existen. ¿Sí? Esta sería una inactividad o una actividad media. Y ya lo que tendría una actividad física vigorosa, pues ya es hacer realmente ejercicio de alguna manera, ya sea de índole aeróbico o anaeróbico, ya sea correr, caminar, andar, estar en bicicleta, incluso con una bicicleta estacionaria, remar, cargar pesas. Esto ya iría hacia una actividad un poco más vigorosa. Pero si porque mucha gente, y eso me he topado muchos años en fisioterapia, que cuando se le pregunta a la gente si hace algún tipo de actividad física, refieren sí y hacer en casa. Sí, pero el quehacer de la casa, salvo que lo hicieran de una forma muy enérgica, valga lo que puedo decir, en contra de un tiempo, o sea, que rigieran alguna actividad mucho más intensa, se podría catalogar como una actividad física mediana o de moderada, ¿sí? Lo cual pues regularmente no pasa. Y entonces, por eso decía, esto ya son antecedentes de muchos años, ¿no? Y mal entendimiento de la población en general de que es una actividad física ligera, moderada o vigorosa. Y el sedentarismo, bueno, que se queda muy marcado, el de no hacer nada. Ahorita por cuestiones de la pandemia, probablemente todos o gran parte de la población oscila entre sedentarismo y actividades ligeras, moderadas algunos, y porque probablemente no, o sea, dentro de una casa las actividades vigorosas no se dan, como es tener una corredora, una remadora, una bicicleta estacionaria, un gimnasio,
vaya, este tipo de cosas es más difícil de hacer, ¿no? Pero hemos visto también durante estas semanas la cantidad de personas que salen, por ejemplo, a caminar y a hacer ejercicios a la azotea. Hay muchísimas formas de estar activos a través de plataformas de videos y entonces pues no es pretexto ni aún en pandemia. Doctor, solamente ya para terminar este bloque, no sé si hay algo que agregar sobre la diferencia entre justamente tener un hábito y que este sedentarismo se vuelva un problema de salud, para entrar en la segunda parte de esta entrevista, ya en el diagnóstico y en los órganos que pueden resultar afectados con esta falta de actividad. Sí, pues el hábito se va adquiriendo desde edades muy pequeñas. Puede adquirirse un hábito en una edad adulta si se habla de que tienes que hacer una actividad constantemente durante un periodo de tiempo, aproximadamente de 2 meses, que sería lo lógico para que pudieras tener una situación cambiante a nivel cerebral y a nivel físico, que puedas irlo disfrutando de cierta forma, que eso es lo que convertiría un hábito, la actividad física. Pero vienen muchos factores actualmente. Si bien mencionas de que hay mucha gente que sale a hacer ejercicio en sus azoteas o dentro de sus casas, pero eso habrá que ver qué tanto tiempo lo manejan, porque muchas de estas actividades son retos de redes sociales. Entonces yo tengo mis dudas qué tanto pueda crearse un hábito a raíz de eso. Ok, ¿y hay alguna forma de diagnosticar, de tener un primer conocimiento médico de que algo está pasando mal en el organismo con respecto a este tema, doctor? Sí hay formas de diagnosticar, pero tendrían que ir precisamente con un médico para que empezaran a hacer estudios de laboratorios, químicas sanguíneas, ver cómo está el colesterol, ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está todo el volumen de oxigenación. ¿Hay algunos síntomas que puedan ser como muy evidentes? Uno de los síntomas más evidentes son los que se van cargando hacia aspectos emocionales, psicológicos, ¿no? Ese sedentarismo va aunado muchas veces, aunque parezca que no, con problemas de depresión, sí que se pueden ir empezando a manejar, de tristezas alargadas que pueden caer en depresión. Y el otro punto muy importante es que el sedentarismo también va ocasionando factores de estrés. Si el estrés físico que se va ocasionando al no hacer nada ocasiona muchos cambios en el organismo, ¿no? Que ya son cambios también que van dándose, el no dormir, el tener otro tipo de cambios en la alimentación, vaya, el factor de sueño-vigilia que también se cambia por completo. Son factores que también van de la mano mucho del sedentarismo. Pues todos estos factores me parece que son razones suficientes para mantenernos activos y buscar la oportunidad de movernos y de ejercitarnos todos y cada uno de los días, y todas las personas de todas las edades, aún estando en casa. Doctor, regresaremos para hablar de las complicaciones de la situación actual, pero también de lo que se puede hacer, de algunos consejos para evitar este mal de un nuevo ciclo que es considerado también ya en muchos casos como otra pandemia. Le agradezco estos minutos y regresaremos para hablar de este tema. También los invito a que se queden con nosotros, porque al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura y algunos otros reportajes que esperamos sean de su interés. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Comenzamos este bloque de La UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones. ¿Quién no tiene ya ganas de visitar algún museo de nuestra universidad? Vamos a ver las siguientes opciones de Cultura UNAM en casa. Desde su creación en 1583, el antiguo Colegio de San Ildefonso resguarda múltiples historias. Por su arquitectura es considerado uno de los edificios coloniales más importantes del centro histórico. Además, ha formado parte de algunos de los procesos artísticos, culturales y sociales más significativos del país. Conocer la transformación de este recinto a través del tiempo es posible cada miércoles de septiembre mediante narraciones audiovisuales disponibles en sus plataformas digitales. La pandemia revolucionó otras posibilidades de estar cerca unos de otros y de reencontrarnos con actividades que nos eran cotidianas de manera física. Los medios digitales han sido nuestra principal fuente de contacto con el mundo exterior. Híbrida de Zoom es un performance que a través de una videollamada explora la danza y la pone al alcance de todos. Posterior a la acción, el público puede asistir a una charla entre las creadoras en las que se abordan las intenciones de este performance. Y cambio, pa. San, y caída, fa.
Todos los días Música UNAM permite escuchar playlists para el encierro, una lista de canciones elegidas por uno de los integrantes de Música UNAM o algún invitado especial para cada día. Este miércoles, el autor y compositor Juan José Rivas compartirá con el público música que evoca pensamientos referentes al nuevo estilo de vida que tuvimos que adoptar ante la pandemia. Ahí están solamente algunas opciones. Recuerden que buena parte de la programación está en Cultura UNAM en casa, pero además pueden visitar las distintas plataformas de los recintos de las escuelas, de las facultades, para estar activos y para estar en contacto con Cultura UNAM ahora en casa. Y bueno, hemos hablado en este espacio muchísimas veces de la situación de pobreza que están viviendo distintos grupos, y esta tarde Jacobo Dayan, el especialista en derechos humanos, nos habla sobre lo que están viviendo grupos vulnerables como son los refugiados, los enfermos de SIDA y las trabajadoras sexuales. Buenas tardes. Las personas con otras enfermedades infecciosas graves están siendo muy afectadas por la pandemia de COVID-19, con aumentos entre el 10 y el 30% de muertes proyectadas para pacientes con VIH, tuberculosis y malaria durante los próximos años. Diversos programas de Naciones Unidas instaron a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social a fin de proteger a las personas más vulnerables de posibles impactos en la salud y de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Se necesita proteger especialmente a las mujeres y niñas, a las personas de la diversidad sexual, a trabajadoras y trabajadores sexuales, a personas que consumen drogas y a personas transgénero. Los más impactados son en particular en los países que se encuentran afectados por conflictos o crisis económicas o climáticas, así como los refugiados de los que hemos hablado en varias ocasiones. La Organización Internacional del Trabajo manifestó su preocupación, ya que en la actualidad solo el 29% de la población mundial tiene acceso a una cobertura de protección social adecuada. Llama poderosamente la atención que este llamado sea realizado por un número muy importante de agencias, y las enlisto: ONU-SIDA, el UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ONU Mujeres, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNESCO y el Banco Mundial. Como podemos ver, las soluciones a la pandemia y sus consecuencias son transversales y como tal deben implementarse las respuestas de los gobiernos. Buenas tardes. Pues ahí está un llamado urgente para atender las necesidades de todos estos grupos vulnerables a nivel internacional. Y enseguida vamos con el equipo de No Memes, quien con todos sus trabajos y sus ocurrencias intenta pues provocar sonrisas, pero también recordemos que el humor es una forma de crear conciencia. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Ciencia, educación y sedentarismo son temas que abordaremos después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y vamos enseguida con un reportaje que prepararon los chicos de Entrending para conocer Aprende en Casa 2, este modelo que lanzado por la SEP para que miles de estudiantes en nuestro país sigan su educación a distancia.
La crisis sanitaria ha resaltado algunos problemas que ha padecido la sociedad mexicana durante años y hoy ante la contingencia salen a la luz. La más difícil de superar es la desigualdad. La falta de oportunidades es un reto ante las estrategias que deben tomarse en el contexto actual. Por ejemplo, el programa Aprende en Casa 2 se enfrenta a problemáticas como la pobreza, la falta de servicios en diversas comunidades y el gran porcentaje de analfabetismo. Pues según datos del Coneval, 53 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 21 millones de mexicanos sufren de rezago educativo, por lo cual es probable que las carencias en este aspecto se acentúen. Uno de los retos es que con la amplia cobertura nacional se evite el abandono escolar. En cuanto a los retos, bueno, los retos son múltiples, son muy variados. Hay, digamos, un reto global, yo le diría como, bueno, en evitar la deserción, en abatir el rezago escolar, en evitar que un número importante de la población se abandone el sistema educativo. Entonces ese diría que es el principal reto, ¿no? Hay otros, como es llevar educación básica, en primer lugar, a las comunidades más alejadas del país, en donde no se cuenta con estos medios digitales. Por lo que aunado a la educación a distancia, se debe pensar en estrategias complementarias que ayuden a que este recurso emergente pueda llegar a un mayor número de niños que sin distinción tienen derecho a la educación. Revisando un poco los datos de la estructura educativa con la que cuentan muchas escuelas en educación básica y en nivel medio superior, pues deberíamos hacer un esfuerzo. Yo creo que esa podría ser una propuesta de mediano plazo, mediano y largo plazo, de hacer un esfuerzo en dotar de tecnologías y de equipo y de infraestructura a estos niveles educativos. Creo que si va a haber innovación, lo importante es que también tengamos los medios para realizar esos procesos de innovación tecnológica. El programa creado por la SEP será la herramienta que acompañará a niños, padres y docentes durante todo el ciclo escolar. Ante esto, es necesario buscar alternativas para el mejor aprovechamiento de estos recursos, incluido el financiamiento a la educación aún en tiempos de crisis. La pandemia nos obliga a repensar nuestro sistema educativo probablemente de una manera diferente de lo que lo hemos estado haciendo. Segundo, obliga a diseñar políticas educativas que tengan la mira en el desarrollo y de aplicación de nuevas tecnologías a distintos niveles. Nos obliga a pensar en un proceso de recapacitación de los maestros, de reactualización de los maestros, con miras, digamos, al dominio de estas nuevas tecnologías y a su uso para atender las necesidades de distintos niveles educativos. El tercero, es muy importante que se piense en esas tecnologías también en términos regionales y locales. ¿Cuáles son, en qué condiciones es posible utilizar estas tecnologías a nivel nacional, local y regional? ¿Y en qué condiciones se tiene que hacer uso de otros medios? Sin duda, este modelo emergente se vuelve una invitación al análisis sobre la importancia de la educación a nivel nacional, sobre sus limitaciones y lo que hay que mejorar, así como el valor primordial de los docentes en el aprendizaje, en la formación de las nuevas generaciones, quienes marcarán el rumbo de nuestro país. Retos a distintos niveles, sin lugar a dudas. Y enseguida la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre la enfermedad de COVID-19 y el impacto que puede llegar a ocasionar en nuestro organismo y en nuestra salud. Veamos. Si te da COVID-19, debes estar atento a los síntomas. Detectarlos a tiempo puede salvar tu vida. Un equipo de investigadores identificó 6 grupos de síntomas de COVID-19 basándose en una aplicación utilizada por más de 2,000 pacientes de Inglaterra y Estados Unidos. Encontraron que los más comunes en todos los grupos son jaqueca y pérdida de olfato. El grupo 1 presenta tos, dolor de garganta, pecho y músculos. El grupo 2 los mismos síntomas y además fiebre, ronquera y pérdida de apetito. El grupo 3 diarrea, pérdida de apetito, dolor de garganta y pecho, pero sin tos.
En los siguientes grupos, los síntomas son alarmantes. El grupo 4 manifiesta fatiga, fiebre, ronquera, tos, dolor de pecho. En el grupo 5 se agrega la confusión y el dolor muscular. Y en el grupo 6 se añade dificultad para respirar, diarrea y dolor abdominal. Los científicos descubrieron que solo un bajo porcentaje de los pacientes de los primeros 3 grupos requirió asistencia respiratoria, comparado con el alto porcentaje de los últimos 3 grupos que la necesitó. Para los médicos, esta información es fundamental a la hora de proporcionar un tratamiento adecuado. Si no quieres estar en alguno de estos grupos y sufrir los síntomas, mejor quédate en casa. Pues sí, todavía hay mucho que conocer sobre este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y seguimos aquí hablando de sedentarismo, de actividad física, de cómo está impactando este confinamiento en la salud de los seres humanos. Y retomamos nuestra conversación con el doctor Mauricio Ravelo Izquierdo, quien es licenciado en terapia física y rehabilitación y también maestro en gestión deportiva. Doctor, pues retomando esta conversación, ya hablábamos del panorama, de los distintos niveles, de lo que sí podemos hacer, y me gustaría que ahondáramos un poquito en todos esos órganos que resultan afectados con el sedentarismo. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí. Muy bien, Rosa. Pues vamos a dividirlo, se pueden dividir y vamos a tratar de plasmarlo como un sinnúmero de enfermedades, pero la forma más sencilla es empezar a nombrar por órganos y sistemas. Entonces el primero que voy a tomar como obligación como fisioterapeuta que soy, pues son todos los cambios musculoesqueléticos que existen. Sí va a haber cambios a niveles posturales graves ocasionados por el sedentarismo. Sí existe una posición que tiene un nombre muy curioso, que es la posición de plátano, que se le llama cuando uno se acuesta materialmente en un sillón. Esto va ocasionando problemas cervicales, dorsales, lumbares, ¿sí? Aunado a los cambios posturales que se van dando, se pueden venir cambios ya a nivel óseo, lo que son procesos de osteopenia, que ya es una degeneración del hueso, hasta puede llegar hasta una osteoporosis. Obviamente esto con el mayor tiempo de estancia en una actitud sedentaria, ¿sí? Pueden venir también procesos de fracturas por esta misma osteoporosis o osteopenia que se vaya presentando también, que pueden ser muy complicadas ya en su mejora, puesto que todo el sistema orgánico va a estar alterado y tratar de rehabilitarlo, una fractura cuando todo está alterado se va complicando más. Entonces las gentes sedentarias pueden llegar a tener fracturas desde por estrés que se le llaman hasta caídas mismas que ocasionan fracturas que a veces en alguien más que está haciendo actividad física no se dan, ¿sí? Y otro de los puntos también muy críticos que se empiezan a dar en el sedentario es la sarcopenia, que es la disminución de fuerza y volumen muscular. Ahí sufre lo que es la sarcómera y todas las fibras musculares un deterioro importante. Entonces, al momento de que empieza a sufrir todo el sistema muscular, pues es mucho más fácil que las personas empiecen a caer, que empiecen a tener otro tipo de problemas que se derivan en lo óseo. Obviamente las articulaciones también, como les dije, a niveles posturales, como les puse de ejemplo esa posición de plátano, que es la que mucha gente asume en esta posición, en esta pandemia, pues va ocasionando problemas articulares como pueden ser osteoartritis o degeneraciones de leves a moderadas. De aquí podemos partir al sistema cardiorrespiratorio, que también es otro de los que más sufren, ¿sí? En primera instancia van a venir procesos de hipercolesterolemia por esa falta de movilidad, va a haber problemas de aumento de triglicéridos, que estos a la larga pueden dar algún tipo de cardiopatía, como puede ser desde un infarto, ¿sí? O un angor, cualquiera de las dos que se puedan dar, y problemas respiratorios también, los volúmenes respiratorios en alguien sedentario están disminuidos, y estos se exacerban si viene alguna otra enfermedad previa, como puede haber sido alguien con una enfermedad de asma, y al momento de no hacer nada, pues empieza a tener problemas. Obviamente va en una relación muy exacta este tipo de procesos respiratorios con este tipo de enfermedades. A nivel sistema nervioso, básicamente aquí me voy a centrar en los aspectos conductuales. Como mencioné hace rato, sí puede haber procesos de depresión importantes que esto lo ejemplifico de alguna forma, ¿no? Algún muchacho o algún niño que estuviera haciendo algún tipo de deporte o ejercicio y de repente en marzo les cortan la actividad de tajo, alguna competencia, algo por el estilo, empieza un factor de tristeza y de estrés
que si la gente que está alrededor de esta persona no lo sabe causar, no sabe derivarlo hacia algo alterno durante este proceso, pues puede tener una recaída en sus hábitos físicos que se pueden empezar a deteriorar y ocasionar, pues sí, una tristeza que termina en una depresión. Sí, que esto puede ocasionarse también. Existen también procesos cognitivos de atención o de aprendizaje por el sedentarismo, recordándolo desde el punto de vista de la fisiología normal. Sí, las neuronas tienen dos formas de supervivencia a nivel general. Uno, lo que es la nutrición, sí, que tiene que tener glucosa y bueno, una serie de componentes más, y otro de oxígeno. En el momento de que un cuerpo no se está moviendo, que solamente está en un nivel basal, en una forma muy tranquila de supervivencia, pues también a niveles neuronales hay problemas y puede ocasionar incipientes disfunciones cognitivas en gente joven, y en gente más adulta pueden presentarse cosas mucho más complejas. Y no olvidar también los cambios metabólicos, como son los procesos de diabetes, que también se pueden ir dando pues con un exceso de sedentarismo, que esto también va ligado a la obesidad. La obesidad no es un problema primario per se, el sedentarismo ocasiona obesidad. Entonces, si nosotros podemos mejorar el sedentarismo, la obesidad mejora. Pero sí, el sedentario también empieza a tener procesos de obesidad, en los cuales, bueno, pueden ser desde leves, moderadas, ya en gente muy mal pueden ser mórbidas, que esto, bueno, desafortunadamente ya conlleva muchos cambios en salud, que exacerban los que acabo de mencionar yo. Esto, es decir, doctor, confirmado el sedentarismo como un detonador de otras enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Esto, si no, lo paramos a tiempo. Pensando en el siguiente tema, ¿cuáles son quizás los grupos más vulnerables, más que tienden más a este tipo de padecimiento, doctor? Bueno, aquí me voy a tomar un estudio que realicé en la ENES aquí en León con una alumna, que elaboramos su tesis precisamente recepcional, en el cual vimos los factores de sedentarismo en la universidad, y bueno, me voy a centrar en ese, y de ahí seguramente va a tener un mayor impacto y van a ser cifras muy similares. Desafortunadamente, por género, la mujer es la que más sufre este tipo de sedentarismo. Sí, a nosotros en el estudio nos salió casi el 60% de las gentes que fueron manejadas en este estudio como sedentarias o con una actividad física muy ligera, la cual valga pues ya muy cercana al sedentarismo más que a la actividad media. Sí, grupos de edad regularmente se disparan arriba de los 50 años el sedentarismo, si es que no se formaron hábitos. Pero ahorita, y lo más alarmante, pues son los niños, ¿sí? Los niños que no se están formando de un hábito, no ocasionado por la pandemia, sino ya por cuestiones culturales y sociales. Los niños empiezan a ser muy sedentarios de edad muy pequeñas, incluso aquí en México es un detonante para obesidad infantil. Eso nos habla así de una malnutrición completa, hábitos nutricionales muy malos, pero también esa falta de cultura física, la cual es muy necesaria que se tenga desde niños. Entonces, sí, haciendo un resumen de esto, sí, las mujeres por arriba de 50 años son las que, guiándome por el estudio que hicimos aquí en la ENES, son las que presentan un poquito más de sedentarismo. Y aquí incluso hasta por profesión, aquí tuvimos la fortuna de evaluar 3 grupos en cuanto a actividades laborales, lo que son los compañeros académicos, gente que se dedica a situaciones administrativas y gente que tiene una labor más física en la universidad, como son jardineros, gente de limpieza. Y bueno, el grupo de labor más afectado resultaron ser los administrativos y gente que se la pasa mucho tiempo en una computadora, y ellos mencionaban que no hacían ejercicio posterior a su actividad porque ya estaban cansados. Sí, el académico resultó no tan afectado porque, bueno, dentro de lo que camina y hace varias cosas, la universidad allá acá en León es muy grande y tenían posibilidades de seguir haciendo ejercicio. Y la gente con labores más físicas, pues casi no se vio afectada. Otro factor que importa mucho, que nos dimos cuenta, es el nivel educativo. Sí, obviamente en la universidad el nivel educativo es muy alto, la gente que trabajamos ahí, pues teníamos de licenciatura, algunos grados académicos un poquito más superiores, y la gente que también tenía solamente el grado de licenciatura o gente que tenía preparatoria, en algunos casos era la que tenía mayor índice de sedentarismo. La gente que tenía un 50% más de licenciatura, la mitad de los que entrevistamos,
maestrías y doctorados tenían un poquito más de actividad física. Entonces, bueno, nos fue dando mucho en relación aquí algunas cifras que se manejan dentro de discapacidad, que la discapacidad va muy de la mano de lo que es niveles educativos y también factores económicos, que bueno, no fueron evaluados, pero también seguramente tienen que ver mucho. El factor económico en la población tiene que ver mucho con el sedentarismo. Menor capacidad económica va un poquito más el aspecto sedentario. Doctor, pues son cifras evidentemente preocupantes, pero también hay que decir que es precisamente el sedentarismo una enfermedad no transmisible, una enfermedad que puede prevenirse. ¿Cómo lograrlo y cómo ser muy conscientes de este tema y de esta posibilidad? Bueno, todo esto es un proceso educativo, ¿sí? Se tiene que enseñar lo que puede ocasionar el sedentarismo, hacer consciente a las personas de acuerdo a su estado, a su estrato social, nivel económico, nivel educativo, de que la actividad física es determinante para lograr una capacidad en salud íntegra, ¿sí? Esto se tiene que hacer. Yo retomo mucho las actividades primarias, o sea, niños que dentro de las escuelas primarias empezaran con actividades realmente importantes de educación física. La educación física no solamente se resume a juegos, recreos o la clase de 1 hora que se da, 2 a lo mucho, sino que realmente se enseñe a hacer la actividad física. Ya a niveles un poquito más altos, secundaria, preparatoria y obviamente de universidad, se tiene que enseñar. Yo aquí tengo dentro de las actividades pensadas a realizar es tratar de lograr en la universidad en donde estoy, que es la ENES en León, de implementar una materia que le permita a la persona que vaya a participar aprenda a hacer un programa de ejercicio. Sí, si nos vamos a preguntar en general a la población si saben realizar ejercicio, todos van a decir que sí, pero porque juegan fútbol, básquetbol, voleibol, fútbol americano. Pero eso es un juego, eso es un deporte, eso es otra cosa. ¿Cómo planeas tú una rutina de actividad física, de acondicionamiento físico integral básico? Ahí es cuando ya las gentes no saben cómo desarrollar un programa de índole aeróbico, de índole anaeróbico, de índole de movilidad, e incluso ya definiéndolo a ciertas áreas. Entonces, aquí es educación. Es educación a todos los niveles. La educación primaria, la primaria es educación física, en secundaria y preparatoria, bueno, ya es un poquito más el meter más en competencia deportiva a los jóvenes, a los muchachos de esa edad, pero igual ahí no se enseña cómo debe de realizarse una actividad física en pro de salud. Si ahorita, Rosa, tú te pones a preguntar en donde estás trabajando a todos tus compañeros, ¿quién sabe hacer un programa de actividad física para ellos mismos? No van a saber, o muy poquitos, ¿sí? Entonces ya no solamente pensar que la actividad física es correr, si tienes la oportunidad, un maratón, que tuviste que entrenar para hacer 42 kilómetros. No es necesario que te vayas a rodar en bicicleta 160 kilómetros. Esa gente ya entra en otra categoría. Aquí me voy a la base, a que aprendan a cómo realizar un programa de ejercicio. Lo ideal sería aprenderlo cuando existen los instrumentos necesarios, como puede ser un gimnasio, un parque, un gimnasio al aire libre, y otra, como lo que nos estamos atravesando ahorita, en la casa, ¿cómo puedes crear un programa de ejercicio? Sí, por eso decía hace rato de los hábitos, la gente que está haciendo rutinas en azoteas y que está en el reto de las lagartijas y que de las sentadillas. Eso es un reto, es un juego, ojalá y no se lastimen, pero luego los ve uno haciendo esos videos y es muy riesgoso para salud. Seguramente los hombros, la espalda les sufren, pero solamente es un reto. Eso no es ejercicio. Es un reto físico que tratan de complementarlo, pero no tiene ningún beneficio más que en ciertas partes y ciertas capacidades biomotoras, como es lo que es la fuerza en cintura escapular anterior. Sí, el pectoral mayor, deltoides, tríceps, pero de ahí a que tenga un beneficio corporal completo no va a existir. Justo esto lo dice usted con este beneficio general. ¿Cómo lograrlo? Es una situación complicada por la pandemia, es una situación complicada por la educación, por los antecedentes que tenemos, pero pues para dejarles más bien algunos consejos o dejarnos algunos consejos en este tema, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué podemos empezar a hacer dada la situación que estamos viviendo en este momento, doctor? Pues lo primero que tiene que existir, y eso hasta yo se lo digo a mis pacientes cuando van a rehabilitación, les digo, el ejercicio es una actividad que tiene que ser continua, pero para que tú puedas hacer lo que te pueda hacer continuo, te tiene que gustar. Entonces el ejercicio, tienes que buscar algo que te guste hacer.
Hay hay muchísimas cosas que se pueden tomar, ¿sí? Desde actividades con herramientas ya implementadas en forma de aparatos, como puede ser una caminadora, una bicicleta, una remadora, una elíptica, una escaladora. Gente que tiene esas posibilidades, si le gusta eso, puede empezar por ahí. Y la gente que no tenga esa posibilidad, pues que escoja primero qué quiere hacer, qué es lo que le gusta hacer. ¿Quiere irse a intentar correr? Bueno, pues hay formas de intentar correr desde una forma muy sencilla. Hay quien no quiero correr, quiero irme a caminar. Bueno, pues hay formas muy sencillas de empezar a caminar también. Hay quien le gusta patinar, en bicicleta, hacer ejercicios de fuerza. Bueno, todo depende del primer punto, que es el gusto de lo que tengas. Ya partiendo de aquí y situándolo como un ejemplo para esta gente sedentaria que no tiene un proceso de actividad física y probablemente empiece de cero, si su salud física, miembros inferiores y columna principalmente, se los permite, es empezar a caminar, ¿sí? Y de acuerdo y siguiendo ciertos criterios de los colegios, tanto americanos como aquí en México, indicaciones de organismos rectores en deporte y salud, pues lo ideal sería que hicieran por lo menos de 3 a 5 veces a la semana 20 minutos de caminata, ¿sí? Para darle una variable, porque muchas veces la gente también se cansa, es que nada más le doy la vuelta a la manzana y eso lo hago 5 veces a la semana, ya me cansé, pues sí, todos nos vamos a cansar. Pues buscar otras rutas donde ahorita por la pandemia sea seguro y intentar caminar a un ritmo, ¿cuál? A un ritmo que te permita tener una conversación si fueras con alguien, ¿sí? Ese sería la carga de entrenamiento aeróbico que se llama, que tenga una posibilidad de ir hablando con alguien. Eso realizarlo un día, una vuelta a una manzana, 20 minutos con la posibilidad de ir hablando con alguien. Al siguiente día que se vaya a otro lugar o a esa misma manzana, que lo dé un poquito más rápida la caminata, que en lugar de haberlo caminado en 20 minutos la manzana, la camine en 18 minutos, que ya no haya posibilidad de estar hablando, que ya cueste más trabajo. Al tercer día, que regrese otra vez a los 20 minutos tranquilos, que pueda hablar. Al cuarto día, que vuelva a aumentar la velocidad, la intensidad. Y al quinto día regresa a una posibilidad menor. Eso sí tiene posibilidad, pero si no en la casa, pueden hacer algunas otras cosas. Yo lo que no indicaría en cierta forma, porque ya yéndome a esa pregunta del sedentarismo, son ejercicios de fuerza, que mucha gente se pone ahorita, y me he dado cuenta que andan haciendo lagartijas sin ton ni son, ¿sí? Lo que son las planchas, y vaya que los hacen muy mal. Entonces realmente indicar ejercicios de fuerza, como puede ser lo que son las lagartijas, sentadillas, desplantes, o más aún si ya empiezan a meter algún tipo de polaina, de pesas, sin tener un proceso adecuado de valoración, puede llegar a ser peligroso. Además de que existen muchos otros factores que no les permitirían seguir, porque va a haber dolor muscular casi instantáneo, al día siguiente va a ser unos dolores terribles, que entonces ya quita lo primero que dije, que es el gusto de hacer ejercicio. Entonces tiene que ser algo que te guste y de ahí ya partes a los demás. Pues ¿no? ahí están los dos consejos básicos. Primero, encontrarle el gusto, y segundo, la constancia es importantísimo, y tercero, también como recomendación, pues no buscar los excesos, evitar más bien los excesos, porque es el peor momento para ir a parar a un hospital por cualquiera que sea la razón. Doctor Mauricio Ravelo Izquierdo, especialista en fisioterapia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, también los consejos, y pues empecemos por ahí, encontrarle el gusto, encontremos esta necesidad y esta posibilidad de activarnos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, por salud física, mental y emocional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que se pongan a hacer ejercicio todas las personas. Exactamente. Gracias, doctor. Y pues además de hacer ejercicio, o la combinación perfecta, además de activarnos, pues llevar una buena dieta, y de esto nos habla enseguida nuestra nutrióloga Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y el día de hoy hablaré de la intolerancia a la lactosa. Primero, ¿qué es la lactosa? Es conocida como el azúcar presente en la leche, la cual se necesita de una enzima que se llama lactasa para digerirla. La lactasa se encuentra en el intestino delgado, por lo que la intolerancia se presenta cuando no hay suficiente lactasa en nuestro intestino. La falta de lactasa puede depender de varios factores. Por ejemplo, la producción de lactasa disminuye con el paso de los años, o por problemas genéticos o algunas afecciones mayores en el intestino, como algunas cirugías. La variedad e intensidad de los síntomas de la intolerancia a la lactosa dependerá de cada persona, pero puede ser dolor, inflamación abdominal,
flatulencias, náuseas, vómito, diarrea o incluso estreñimiento. La tolerancia a alimentos con lactosa también varía de persona a persona. Por ejemplo, tengo pacientes que toleran el yogurt y quesos y solo la leche y la crema les caen fatal, u otros que ni quesos ni yogurt toleran, por lo que la alimentación es completamente personalizada a la tolerancia a estos. ¿Cómo se puede saber si somos intolerantes a la lactosa? Si ya te hicieron clic alguno de estos síntomas, cada vez que consumas lácteos, existen pruebas de sangre o hidrógeno expirado para determinarlo, o en bebés y niños pequeños está la prueba de acidez fetal. No olvides seguirme en Facebook e Instagram para cualquier duda que tengas. Me encuentras como Numa Nutrición. Pues con estos consejos, y me parece que con muchas tareas pendientes para varios de nosotros, terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Sigamos cuidando nuestra salud física, mental y emocional en esta pandemia. Recuerda que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.